Ya, entonces, me presento, soy su profesor de este taller de aritmética y después va a ser el de álgebra. Mi nombre es Miguel Solís, soy docente tanto del Departamento de Física como Matemática de la Casa Central y también de la sede. La idea de la nivelación es que la universidad entiende de que en la educación media pueden haber distintos tipos de colegio o liceo, por lo cual esta nivelación es para poder, de alguna manera, primero que ustedes entiendan más o menos qué es lo que deberían manejar. Y si se dan cuenta que estos conceptos algunos no los ven o no lo han visto o no los reconocen, la universidad también les ofrece entre medio del primer semestre algún tipo de nivelación, aparte de los cursos obligatorios, algún otro curso o taller para poder nivelarse. Pero estas 2 semanas es simplemente para ver cuál es su nivel, ¿ya? Por eso, lo ideal, lo primero que tienen que hacer es hacer las pruebas de diagnóstico. ¿Cuáles son las pruebas de diagnóstico? Ustedes ingresan a lo que es el iCampus, ¿ya? Ahí con su nombre de usuario y su contraseña. Se van a la parte que dice programa de nivelación, inicial Viña del Mar. Y esta página ya la tienen que haber visto. Lo primero que se puede rescatar es que está la distribución de las clases. Por lo que yo entiendo, ustedes son el grupo 22, que sería casi al final, por acá, que tienen clase ahora aritmética de las 2:30 hasta las 3:40, después física, después aritmética nuevamente y así. Los links de las clases están acá abajo en cada uno de los grupos, tanto de aritmética, física y comunicación escrita, y son los links a los cual tienen que ingresar por medio de Zoom. Pero lo destacable de la página es que les dice cuáles son los módulos, en este caso aritmética, y acá tienen que hacer la prueba de diagnóstico. Esta prueba se habilitó nuevamente hasta, yo entiendo que hasta hoy día, pero puede ser que un poco más. Pero esta prueba a nosotros los da a entender qué es lo que saben. No tienen que mentir, no es con nota, no influye en nada, pero es simplemente para después saber la universidad si realmente el taller sirvió. Después se le va a hacer un par de preguntas y ahí uno puede sacar con datos, saber si realmente el taller aportó en algo significativamente. Entonces se les pide que por favor dentro del día, si es que no lo hicieron en el fin de semana, hagan esta prueba de diagnóstico. No les va a tomar mucho tiempo. También pueden observar que están los que son los talleres. En este caso son 6 talleres que todavía estos no les van a aparecer. Dentro de la semana van a aparecer. Pero ya contempla los primeros 3 talleres, que son los que vamos a ver en el día de hoy, el taller 1 y el taller 2. Ustedes los pueden apretar y pueden visualizar el taller. Esta clase es simplemente un complemento de lo que es la lectura de este taller. Vamos a hablar exactamente lo mismo que hice acá, pero dándole el significado de la importancia del orden de este archivo para ir responder cualquier tipo de consulta. También se espera que dentro del taller ustedes hagan en su tiempo los ejercicios que están propuestos, porque va a ser la única forma que ustedes sepan si realmente manejan el tema o no lo manejan de este taller. Si, en ejemplo, en el taller 1, yo estimo como docente que deberían demorarse más o menos 8 minutos. Si se demoran 8 minutos en resolver todos los problemas, también manejan el concepto. Si se demoran 15 minutos, realmente les falta practicar, porque no es simplemente saberse la ecuación o la fórmula, también hay que practicarla. Y si no pueden resolver algún tipo de ejercicio, es lo que les falta desarrollar. Y es importante como primera instancia que ustedes sepan, antes que todo, cuáles son sus propias falencias. ¿Ya? Las clases son grabadas, en este momento igual está siendo grabada, y donde las suben, cada docente estima conveniente dónde subirlas. Yo por mi parte, las clases que les voy a dictar en esta parte del taller, las voy a subir a mi canal. Ustedes en YouTube escriben Solicius y sale inmediatamente. Y en ese canal que sale un gato, están ahí repartidos todas las clases que he impartido desde el semestre pasado, del año pasado por lo de la pandemia, y aparecería acá dentro de la tarde-noche, la temporada 3 y sería el curso correspondiente. Estoy dictando 4 talleres, entonces ustedes son el taller 22, ahí les va a aparecer
una lista de videos que dice taller 22, está el 21, el 1 y el 2. Son exactamente el mismo taller, entonces basta con que vean el suyo. Si quieren pueden observar el mismo, pero van a ser exactamente lo mismo. También les puede servir porque, ejemplo, en el primer semestre del año pasado tengo la clase completa de elementos de la matemática, que es un curso que la mayoría de ustedes lo va a tener y en el cual justo refleja lo que vamos a ver dentro de estos talleres. Por ejemplo, en el taller 1 y 2 es justo los primeros 4 clases. ¿Ya? Entonces ahí los invito, son libres de verlo, no es obligación. Y de igual manera se pueden suscribir, así no pierden el canal y de las actualizaciones. Ya. También todo esto lo vuelvo a repetir para los que llegan tarde al final de la clase, por si tienen la duda. El sistema que tengo yo es que da igual que tengan la cámara encendida, yo no la voy a encender por el hecho de no saturar el zoom ni mi internet. De igual manera no implica que usted no es necesario que la tengan encendida. Cualquier duda que tenga la pueden escribir tanto en el chat como hablar simplemente con el micrófono. En cualquier momento no esperen a que pregunte si tienen dudas para preguntar. Y si yo pregunto si tienen dudas y no contestan, yo automáticamente doy por hecho que no tienen dudas y sigo. ¿Ya? No, estas clases son grabadas y el sistema que tengo es que les va a servir más para cuando lo vuelvan a ver el fin de semana. Entonces mucho tiempo de relleno no hay. ¿Alguna duda? Me presento, soy el profesor Miguel Solí, que como es taller y no es una clase completa, no les puedo dar correo ni nada. Soy licenciado en física, igual que magíster en física de la Universidad Federico Santa María y también un magíster en educación universitaria. Cursos de matemática y física he dado por un montón. Entonces, igual que todos los profesores que tengan de física o del área que le corresponden a estos talleres, son de acuerdo al área que corresponde. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Si no hay consultas. Y vamos a compartir. Entonces déjenme ordenar acá un poco. Y crear una nueva. Entonces, déjenme ordenar acá un poco. ¿Dónde está? Acá. Este va a ser nuestro primer taller, por lo cual más o menos van a ser la misma temática. Si quieren pueden ver antes de la clase el escrito que ya les dije dónde está, o también esperar a la clase para ir complementando la lectura. Lo primero que tenemos que hablar en la matemática como parte fundamental son los números. Los números son las herramientas y los ingredientes, por decirlo de alguna manera, fundamentales en la matemática. Pero esta clasificación de los números, uno tiene que entender que no es simplemente decir, son números, sino que tienen unas ciertas propiedades. Los números más primitivos que uno puede reconocer son los naturales. Los naturales, conjuntos naturales, se denota por una N mayúscula y al lado se pone una rayita para denotar que es un conjunto y no una incógnita. Este conjunto de los números naturales son los números que podríamos ver en la naturaleza, son los más primitivos, los más básicos. Es decir, la cantidad de árboles que podemos ver, la cantidad de dedos, lápices, lo que tengamos a mano. Entonces los números naturales solamente contemplan números que podemos ser enteros, contar con los dedos de nuestras manos, los dígitos, y siempre positivos. No incluyen el cero, por si acaso. El cero no es un número natural. ¿Por qué? Porque dentro de las primeras culturas que había del hombre, los romanos, los egipcios, lo que sea, ellos no contemplaban al cero. Nunca se pusieron a pensar mucho sobre el cero. Entonces los naturales son todos los números que podemos visualizar o contar con los dedos de las manos y positivos. Este conjunto nosotros lo podemos denotar así como un círculo en el cual dentro de este están todos los números naturales y lo que primero tenemos que entender
son ciertas reglas. Las reglas más básicas de un conjunto numérico son que yo por lo menos espero que si yo junto dos números, ejemplo un número A más un número B, siga obteniendo un número que esté dentro del conjunto. A esa propiedad se le conoce como propiedad cerrada, y es que contempla que esta suma de dos elementos que pertenecen a los naturales sigue siendo de los naturales. ¿Ya? Después, el que más conocen por el colegio es el de la conmutatividad, que lo que dice o recalca es que si yo tengo la suma de A más B, no se ve afectada por el orden, que va a ser exactamente lo mismo que B más A. Eso significa conmutatividad. No todos los conjuntos o todas las formas de la matemática son conmutativas. Un ejemplo son los vectores, pero en la parte de multiplicación. En la parte de suma, sí, pero uno puede crear un nuevo conjunto de elementos matemáticos que no necesariamente cumplan. Entonces, tan obvio no lo es. También está la asociatividad, que uno lo entiende como si yo primero voy a desarrollar este elemento, el A más B, y después el C, no se ve afectado en la suma, que puedo perfectamente partir con B más C y después con el A. Pero lo que uno más tiene que rescatar en la asociatividad es el concepto del paréntesis, que uno no lo se da cuenta, pero lo asociativo también te muestra que si tú ves un paréntesis, es lo primero que tú tienes que desarrollar, lo que está dentro, en la ecuación. Pero la propiedad de la asociatividad dice que el paréntesis tú lo puedes correr dentro de la suma de los números naturales. ¿Ya? De igual manera, entonces, los números naturales tienen estas propiedades con la suma, pero también aparecen las propiedades con la multiplicación. Entonces, si nosotros conocemos la multiplicación, aquí hay un pequeño detalle que pasa, que cuando te enseñan en básica la multiplicación, te la enseñan con una cruz, mientras que en la enseñanza media te la enseñan con un punto. La diferencia es muy sutil, pero a medida que tomen cursos más avanzados de física, sí es grande la diferencia. Uno se llama producto cruz y otro es producto punto. En vectores se ve muy distinto esto, dan resultados totalmente distintos, pero nosotros para ahorrar y omitir ese problema solamente vamos a desarrollar el producto escalar o el producto entre números, que es el producto punto. ¿Ya? No se ocupa más, no lo tienen que ocupar a menos que se lo digan, el producto cruz, el 5×3 como una X. Simplemente un punto, ¿ya? Y este producto, esta multiplicación, también tiene ciertas propiedades. También tiene el de cierre o clausura, que A por B sigue siendo un natural. Multiplíqueme cualquier número natural por otro número natural y sigo obteniendo un número natural. También está el del elemento neutro, que sería el A por 1, sigue siendo A. Pues se llama elemento neutro porque el 1 en la multiplicación es neutro, no afecta a la multiplicación. La conmutatividad, nuevamente, que A por B es lo mismo que B por A. Y la asociatividad, que sería que A por B por C es lo mismo que A por B por C. Si se dan cuenta entre la suma y la multiplicación, la única diferencia es este producto neutro, que en la suma no está, pero sí en la multiplicación. Y es por el hecho que el 0 no es natural. Si el 0 hubiera sido natural, sí hubiera aparecido el neutro de la suma, que A más 0 sigue siendo A, pero no está en este momento. ¿Por qué? Porque no es un elemento del conjunto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Las reglas que habíamos dicho al principio y toda la información las voy a volver a repetir, pero al final de la clase, ¿ya? Para que no perder tanto tiempo, ya que los tiempos son más o menos acotados. Entonces tenemos estos números naturales y sus propiedades. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros quisiéramos agregar ahora este elemento al 0, es simplemente agregarle acá un 0 al símbolo del natural. Y esto lo que significa que son los números naturales más el elemento 0. Este elemento 0, este número 0, ahora, hoy en día, es sumamente fácil de entender. Encima ya tuvieron 12 años de enseñanza básica y media.
en el cual ustedes refuerzan este concepto. Pero cuando se originaron las primeras matemáticas, no todas las civilizaciones tenían el cero. Ni los romanos, ni los árabes, ni los egipcios lo tenían. El primer así registro de manejar bien el cero como cultura fueron los aztecas en la América. En Latinoamérica ya se manejaba, fue la primera. El concepto del cero abre una puerta muy amplia, porque si uno piensa, los romanos sumen un 7 más 4 y no es tan fácil el número romano, es casi de memoria. Pero para nosotros es sumamente fácil porque tenemos lo que es el concepto del cero, que abre lo que es decenas, centenas y así sin fin de ideas. Son los dedos que tenemos en las manos, todo conlleva ahí. Ahora, a este conjunto en especial se le llama, al que incluye el cero, los cardinales. El conjunto cardinal es el mismo que el natural, pero incluyendo al cero. Y eso hace que aparezca esa propiedad, la del neutro en la suma, que A más cero sigue siendo A. Si están repasando el taller o después lo repasan, se van a dar cuenta que hay ciertos simbolismos, como el para todo o el existe, que son símbolos matemáticos que utilizamos para contraer ciertas palabras. Si yo quiero decir que para todo número natural, así si yo quiero decir que para cualquier número A que sea natural, si yo lo sumo 0 me sigue dando A y lo quiero escribir, no voy a escribir para todo número A, uno escribe esto. Para todo elemento A que pertenece al conjunto de los naturales o cardinales, si A más 0 es 0, es A. Entonces uno comprime cierta información, que es sumamente importante. Esto, los cardinal, abre toda una puerta de originar dónde está el origen, o más o menos un sistema de orientación en los números. Ahora podríamos entender quiénes están más cerca o a cierta distancia o cierto valor. Podríamos entender realmente lo que es el valor del 1, el 2 y el 3. Entonces hay un orden. Si yo pienso en un número y ustedes piensan en otro número, podríamos, si ustedes me dicen cuál es y yo les digo cuál es, podríamos saber cuál va a ser mayor y cuál va a ser menor respecto al cero. Y para eso se denotan las desigualdades. A menor que B, o el A mayor que B, o el A igual que B. ¿Cómo leer estos símbolos si es que no se recuerdan? A, B. Es simplemente fijarse que acá las dos líneas están muy juntas, entonces es lo menor posible, este es el menor, mientras que acá las líneas están muy separadas, está lo mayor posiblemente separado, y el B va a ser el mayor. Y se puede leer tanto hacia allá como hacia acá. Se puede leer como que A es menor que B, o también se puede leer como B es mayor que A. No hay problema. Se entiende la idea. Y si son iguales, va a estar equilibrado, entonces las distancias entre esas dos líneas van a ser iguales en los dos puntos. Y ahí se entiende que es el igual. Entonces, esto vuelvo a decir, estas son las sutilezas que uno ve en las clases de taller, porque simplemente ustedes pueden leer la guía y no venir, no hay ningún problema, porque es una nivelación, pero también es bueno que no pierdan esto y que los vean, porque les pueden arreglar o sugerir ciertos detalles que uno no los percibe en la enseñanza media. Entonces, con esto nosotros podemos relacionar los números, saber cuál es mayor, cuál es menor, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿cómo demostramos si realmente se cumple o no? Por ejemplo, yo les puedo decir 4 es menor que 2. Todos sabemos que es falso, 4 no es menor que 2, pero demuéstrenlo. Entonces, para poder demostrar esto, podemos suponer que es verdad. Si fuese verdad y el 4 fuese menor que 2, al 4 les basta con que le sume algo muy pequeño, muy grande, para llegar a 2. Eso simplemente es que al 4 le tengo que sumar algo para que llegue a ser igual que 2, porque está más bajo. Pero realmente este número me va a dar menos 2. Y acá está el problema de lo que hablábamos. Ese menos 2 no pertenece al conjunto. No es natural, no es cardinal. Por lo tanto, es falso. Esto es falso, porque la solución no es cardinal.
no pertenece al conjunto, no es cerrado, no pertenece al primer axioma. Entonces la única forma es que el 2 sea menos que 4, porque eso quiere decir que 2 más un número que no conozco me tiene que dar 4, y el x vale 2. Y eso quiere decir que el 2 sí pertenece a los naturales, o al cardinal, por lo tanto la respuesta está correcta. Y es la única forma de corroborar que una desigualdad esté correcta o no. También podríamos ver propiedad de la transitividad, que quiere decir que si yo sé que B es mayor que A, pero después yo sé que B es menor que C, por lo tanto, A es menor que C. ¿Por qué se llama transitividad? Porque pasé de ser el mayor con B a ser el menor. Hice una transición. Entonces, como B está en el punto medio, yo puedo decir matemáticamente entonces que A es menor que C. ¿Ya? Ahora, entonces cuando yo comparo dos números, si ustedes me dicen uno y yo les doy otro, lo único posible que puede pasar son tres cosas, sí o sí. Que sean iguales, que el mío sea mayor que el suyo o que el suyo sea mayor que el mío. No hay otra opción. A esto se le conoce como la ley de la tricotomía, que solamente hay tres opciones con dos números al azar. O son iguales, o sea uno mayor o el otro es menor. Nada más. Entonces, como resumen hasta ahora, lo único que hemos estado hablando y hemos estado entendiendo es el conjunto de los naturales más el cero, y que tienen ciertas propiedades y axiomas, que son, los axiomas son simplemente verdades que las damos por hecho, pero no podemos demostrarlas, que son esas reglas que habíamos hablado recién, que A más B es lo mismo que B más A, que A más B sigue estando en el mismo conjunto. Todas esas son los axiomas. Y son leyes que salen, que no se pueden demostrar porque son muy básicas. Hay un filósofo matemático bien famoso, Wittgenstein, que escribió el Tratado Lógico Philosopharis, y ahí él define lo que es un axioma y cómo puede uno trabajar con los axiomas dentro de la matemática. De repente es bueno que de repente tengan lecturas fuera, si les interesa un poco esto, para poder complementar y un poco entender de mejor manera la matemática. ¿Ya? Entonces tenemos este conjunto que tiene ciertos axiomas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hablamos de los elementos neutros. Hablamos de que en la parte de ejemplo, en la parte de la suma, tiene el cero, que el A más 0 da A. Pero en ningún momento dijimos cómo generar ese cero. Y ese es el problema que tenían las antiguas culturas. No la cultura de los, ¿cómo se llama? De los aztecas, sino que el problema de lo que era Occidente, Oriente, que ellos no manejaban muy bien el concepto del cero. Es como si ustedes tuvieran un campo, una tierra, y hacen un hoyo con una pala. Y yo les pregunto qué es lo que hay dentro de ese hoyo, van a decir que nada, que está vacío. Y ese es el problema, porque realmente no está vacío. Está carente de tierra, pero no está vacío, porque realmente tiene aire ahora. Tiene otra cosa, pero es una carencia. Y eso es el cero no es realmente vacío, no es que signifique nada, es un número, es carente de algo, nada más, de valor, pero sigue siendo un número. Entonces, aquí viene la pregunta, si falta algo acá, si es lo que falta es tierra, además de existir, no sé, esta tierra que yo saqué la dejé en un cubo, si acá tengo una pala de tierra, aquí tiene que generarse algo opuesto, al menos uno, la carencia. Y entra el juego los números enteros. Los números enteros es un conjunto más grande que los naturales, que abarca los naturales, pero además de los naturales, agrega los negativos, todos los valores negativos, los carentes, el menos 1, el menos 2, el menos 3, y así sucesivamente. Es el número de los enteros. Entonces, con el número entero, nosotros podemos agregar la nueva axioma que faltaba, que es que si yo tengo el A,
puedo sumarle el menos a y obtengo el 0. De ahí nacen los números enteros. Es simplemente por esa idea, de que aparezca el valor que nosotros entendemos como 0. ¿Ya? Y sigue teniendo las mismas propiedades que anteriormente. El de cierre, el conmutativo, el asociativo, el elemento neutro, pero aparece esta nueva propiedad. Que yo puedo sumar por su inverso y obtengo el elemento neutro. Entonces uno va entendiendo en cierta manera la idea de los conjuntos. Los conjuntos son ampliaciones de nuevos conceptos. Antes de continuar, porque aquí uno ya debería pensar, decir, si hice esto con los sumas, el siguiente conjunto va a ser con la multiplicación, que está en todo lo correcto. Pero antes de eso también aparece un nuevo concepto, que es que si yo tengo el 0, y tengo acá el 1, el 2, el 3 y el 4, yo puedo calcular la distancia que hay entre el 2 y el 4. ¿Cuánto vale este valor? Va a ser una diferencia. Esa diferencia entre los dos valores es la distancia. Pero el problema es que la distancia tiene que ser positiva, no puede ser negativa, porque nadie mide menos un metro y algo. Todos somos positivos en la altura y en la distancia. Cuando alguien va a comprar tela o medir una mesa, siempre es positivo, nunca negativo. Eso quiere decir que si yo mido la distancia de la persona 1 hacia la persona 2, tiene que ser la misma distancia que de la 2 a la 1. No puede ser que una sea positiva y una negativa. Entonces esta diferencia entre la distancia del 4 al 2, 4 menos 2, me da que la distancia es 2. Pero la distancia entre el 2 y el menos 4 también me tiene que dar 2. Aunque yo sé que matemáticamente no me va a dar, yo lo puedo arreglar con este concepto del valor absoluto. El valor absoluto son dos líneas que lo que me recuerda es que estoy calculando distancia entre dos puntos. Y lo que está dentro tiene dos posibles opciones. Si es positivo, sigue siendo igual, si es mayor que 0. Y si es menor que 0, cambia el signo. En el caso de acá, si lo que está dentro, 4 menos 2, es positivo, sigue siendo 2. Pero lo que está dentro del 2 menos 4, como es negativo, cambia a positivo. Y el 0 se puede poner en cualquiera de los dos puntos. Siempre se pone en el positivo, pero también puede ponerse en el negativo. Y es el concepto del valor absoluto. Entonces, cada vez que ustedes vean esto, es que el resultado lo tienen que convertir en su valor. No si es positivo o es negativo, sino en su valor numérico, como distancia. ¿Ya? Ahora, también, con esto en mente, podríamos trabajar con los números, antes de seguir con lo que es los números, el siguiente conjunto, podríamos entender qué pasaría si nosotros quisiéramos multiplicar el mismo número muchas veces, porque ahora tenemos números positivos y negativos. A esto se le llama los exponentes. El exponente se escribe de la forma a elevado a n, donde el elemento a se le conoce como la base y al elemento n se le conoce como exponente. Entonces tenemos la base por el exponente y se lee de la siguiente forma: a elevado a n. Ejemplo, 3 elevado a 2. ¿Y qué significa? Que la base, acuérdense que voy a cambiar el color, esta es la base, el 3 se va a repetir tantas veces diga el exponente, en este caso 2 veces. Si hubiera sido 3 elevado a 6, es simplemente se repite 6 veces y cada una de ellas se multiplica entre sí. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que con los números negativos hay cierta regla. Porque si el exponente es impar, tengo que multiplicar tantas veces, dice. Pero el valor del negativo va a ser menos con menos, más,
y por menos, menos. Me queda menos 1. Pero si el exponente es par, el menos con menos se van y simplemente queda positivo. Eso para cualquier número. Para el menos 1, por el 2. Independiente del número, si es negativo, depende mucho del exponente. Y se tienen que fijar en esa regla de los exponentes. ¿Ya? Entonces, en general, la potencia de un número entero es negativa solo cuando la base es negativa y el exponente es impar. La única forma de obtener un número negativo por medio de exponente es que, por potencia, es que la base sea negativa y el exponente sea un número impar. ¿Ya? También nos damos cuenta que si yo digo a elevado a 1 es simplemente una vez. Por eso se obtiene igual. El a elevado a 0 es simplemente 1. Porque está 0 veces el a. Y el 0 elevado a n es 0 por 0 por 0 por 0, 0. ¿Ya? Ahora, uno también puede hablar con estas potencias unas ciertas propiedades. ¿Qué pasaría si yo tuviera a elevado a n por a elevado a m? Un ejemplo sería el 3 por 2 por el 3 elevado a 2 por el 3 elevado a 4. El 3 elevado a 2 significa que el 3 se multiplica 2 veces. Y el 3 elevado a 4 significa que el 3 se multiplica 4 veces. Y como hay un producto punto también. Y si me doy cuenta, ahora el 3 se está multiplicando consigo mismo 6 veces. Entonces, la regla es que la base se mantiene igual y los exponentes se suman. También está la propiedad que a por b elevado a n es simplemente a elevado a n por b elevado a n. Y eso es lo referente por lo menos a al primer taller. Para los que llegaron entre medio, vuelvo a repetir, por lo menos en la parte de hoy, que estas clases son un medio para que ustedes puedan nivelarse. De alguna forma ustedes saber si están bien o si les falta cierto contenido. Para eso, ustedes lo primero que tienen que hacer es recordarse ingresar siempre a la página iCampus, por lo menos para el taller, lo que es taller. Acá en la página del iCampus ustedes ingresan y se van a la parte de programación de nivelación. Y lo primero que pueden ver es la distribución de su horario. Ustedes son el grupo 22, si no me equivoco. Entonces aquí se van al grupo 22, que está casi al final. Pueden verificar que acá está su nombre, queda igual. Y este es su horario. Hoy día, a las 2:30 de la tarde, comenzamos con aritmética. Después tiene un bloque de física. Y después nuevamente hoy día van a tener conmigo el segundo taller. ¿Ya? En la parte de los talleres, se van al módulo de aritmética. Y ahí ustedes pueden ver los talleres que estamos hablando. Ahora estamos hablando del taller número 1, que es exactamente lo mismo que estamos hablando ahora. Partimos con los números naturales, las propiedades, los cardenales y todo lo demás. Todas las propiedades que estoy hablando ahora. La diferencia es que leerlo de repente alguno no entiende por qué o por cuál es la importancia. Entonces esta clase como que aporta en cierta medida y lo orienta para que entiendan de mejor manera la importancia que tiene esto. Pero también hay ejercicios resueltos. Si se fijan exactamente lo que habíamos hablado, que los paréntesis son sumamente importantes porque dicen qué es lo que hay que sumar primero, el 23 más 17 y el 12 menos 5. Y después resolver el resultado. El valor absoluto sigue siendo, o se considera un paréntesis,
pero cuando aparece este menos 14 se convierte en un 14 positivo, por lo que habíamos hablado. Un paréntesis dentro de un paréntesis, se aborda el paréntesis más pequeño primero, y después que se resuelve ese paréntesis, se resuelve el paréntesis más grande, el 10 menos 6 en este caso. Y la regla del exponente. Lo bueno de este taller es que en todos los talleres hay ejercicios que son propuestos, que nos dicen cómo hacerlo y ustedes los tienen que hacer. Y es la única manera que ustedes sepan o van a saber si están bien o les falta algún detalle de este taller. El taller número 1 es simplemente conjuntos numéricos, que son los naturales, cardinales y enteros. Entonces deberían ser capaces de resolver esto. ¿En cuánto tiempo? Porque uno tiene que medir el tiempo. No sirve de nada que esto me lo resuelvan en un día, porque eso no dice nada. Si ustedes son capaces de resolver esto en más o menos 8 minutos, es que están bien y están dentro del, para mí entender, están bien dentro de esta temática. Si se demoran 15 minutos es que les falta practicar, porque no basta con que solamente lo sepan, sino que también es la práctica, ya que las pruebas van a tener muy poco tiempo dentro del año, en los diferentes cursos. Tienen que manejar muy bien la matemática. No basta con que uno sea bueno corriendo si realmente no practica y todos los días corre, porque el día de la prueba de correr los 1000 metros planos no corre nada. Entonces aquí se aplica exactamente igual. Pueden ser muy buenos con los teoremas y todo, pero si no practican no les sirve. Y si no son capaces de resolver 3 o 2 problemas, tienen que resolver esa falencia. Pueden preguntar también en clases conmigo alguna duda y la resolvemos inmediatamente. Pero también lo que habíamos hablado al principio, las clases son grabadas en un canal de YouTube por mi parte, que el canal se llama Solicius, en el cual ustedes se pueden ingresar, pero voy a darle ahí el link, ahí está. Lo voy a copiar y lo voy a poner en el chat. Entonces ahí les tira directamente. Y en ese canal van a estar subidos hoy día a la tarde-noche lo que hemos hablado hoy día. Está grabado esta clase y va a estar ahí subida, con los de los otros paralelos también. Pero también pueden observar lo del primer semestre del año pasado. Ahí hay curso de elementos de la matemática, que es un curso que toman en la sede, que impartí el primer semestre, y habla exactamente lo que habíamos visto, pero mucho más profundo, con mucho más ejercicio y aplicado a detalle. Vuelvo a decir, esto es simplemente una nivelación, y las nivelaciones son más suaves, pero esto ya es un curso completo. Es una clase completa de 57 minutos solamente hablando de conjuntos numéricos, 35 minutos hablar de fracciones y decimales, que es lo que vamos a hablar después, y la introducción. Entonces lo invito a que ustedes lo vean. Sumando potencia y lo que hablamos ahora, potencia y raíces, está ahí 1 hora, ¿ya? Que les pueda servir. Entonces tienen que chequear eso. Les sirve que por lo menos ahí se suscriban porque así no pierden el canal. Después no me vuelven a preguntar. Y estar atento con lo del iCampus, ¿ya? Con su horario sobre todo, porque recuerden que ahora van a tener física y después vuelven a tener hoy día mismo conmigo un rato más la segunda parte del taller. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Entonces, sin más, dejamos hasta acá. En la tarde va a estar subido. Es bueno también, como no sé si es primera vez que están en la universidad o cosas así, que traten de hacerlo más ordenado, sobre todo que este semestre va a ser todo online. Una de las recomendaciones que, ejemplo, Gmail tiene una de las opciones es hacer este calendar, el calendario de Gmail. Y uno acá, cuando abren el Gmail, aparece estos tres y aquí les tira el calendario que está ahí, que es esto. Si lo abren desde un computador o desde el celular también puede. Y uno se puede hacer su propio calendario. Y te avisa por celular, te llega un aviso, un mensaje, si está con internet o también te llega tu correo cuando tienes las clases. Y uno se va organizando más con los tiempos. Para la gente que es más o menos desordenada o para realmente saber si tiene el tiempo o no. Porque hay veces también que pasa que te dicen juntémonos y uno se olvida que tiene reunión, el calendar te dice, cuando te llega por correo, uno te avisa si realmente puede o no puede.
Ya, sin más, los vemos en un rato más. Recuerden que ahora tienen la de física para que estén atentos ahí con los tiempos. Yo entiendo que a las 15:50. Quedan como 20 minutos más o menos. Y lo estaríamos viendo después, ¿ya? Al bloque de las 5 y algo. Sin más, los vemos. Chao, chao.